bueno, que te presentes como vos quieras y que nos cuentes también qué es esto de los espacios que dialoguen con la naturaleza. Hermoso, gracias Tommy. Bueno, primero, gracias por la invitación, buenísimo ahí esa presentación, gracias. Y qué bien que se prendan a estas charlas y me parecen espacios súper interesantes para encontrarnos, escuchar o nuevas propuestas o algo distinto de cosas que pueden ir dando vueltas. Así que nada, bienvenidos siempre a estos espacios y bueno, gracias nuevamente. Y como decías ahí, sí, compañeros de la Facu, nos formamos como ingenieros agrónomos en la Universidad de La Plata, amada facultad. Y el paisajismo un poco nace ahí. Si bien empezó a tomar más forma yo estando acá en el sur, vivo en Villa Langostura, que Hermoso. sí, es una localidad que de hecho se llama el Jardín de la Patagonia y tiene una fiesta nacional, que es la Fiesta Nacional de los Jardines. Toma un poco más de forma el paisajismo estando acá, ya hace 7 años y medio, pero sí en el último año de carrera el paisajismo ingresa un poco a mi interés y a mi formación. Así que desde ahí creo que me agarro de la mano del paisajismo y también me amigo un poco con la agronomía, porque venía ahí un poquito más en crisis. Eh, Ajá. pero bueno, es así, un poco ahí como decís, no me considero un diseñador de jardines porque no estudié diseño. Yo creo que el diseño tiene un desafío que es buscar el combinar o el componer a través del arte y la funcionalidad, que sí, obviamente lo busco, pero no tengo una formación de diseñador. Entonces, yo prefiero decir que acompaño a los espacios a que puedan expresar su identidad, digamos, con lo que hay, con lo que me encuentro, con lo que hay en el entorno, con el contexto que marca y define, bueno, ¿qué se puede expresar a partir de ahí? Obviamente buscando la funcionalidad de cada sector, de cada habitar de esos espacios, pero desde ahí, desde ese punto de partida, pienso el paisajismo. Eh, y pienso también en que estos espacios, que decías esto, que dialoguen con la naturaleza, de que sea un paisajismo sumamente respetable, respetuoso con el entorno y pensar a partir de eso, de qué me está ofreciendo el entorno. Si bien, obviamente, que en el espacio reducido del jardín puede no haber preponderancia de ese entorno o porque se hizo mucha disturbación, no sé si se dice así, del espacio, Sí, porque oye, se me viene la palabra como una intervención, ¿no? claro, 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 si la intervención fue muy profunda, entonces nada, se sistematizó el suelo de maneras un tanto agresivas, si se quiere, entonces bueno, por ahí eso, que el contexto o el entorno no se expresa directamente en ese jardín, pero sí poder tener una capacidad de observación o ejercitar esa observación y ver qué hay en ese entorno, que yo pueda volver a ese lugar, ¿no? Como empezar, eso es el dialogar con el entorno, ver qué hay en esa estructura y en esa propuesta de naturaleza ya establecida para entrar nuevamente o ayudar a que se exprese más profusamente ese entorno, digamos. Y desde ahí es que tiene raíz lo que propongo como paisajismo. Eso me parece interesante y que obviamente se agarra dentro de un movimiento del paisajismo que es dentro de lo que conocemos como el paisajismo japonés, el paisajismo inglés, el francés, que son dentro de movimientos artísticos clásicos, si se quiere, o más tradicionales. Uno de los últimos movimientos es el paisajismo naturalista o naturista, eh, que se desprende del último movimiento, que es el paisajismo inglés, y es un poco donde me identifico, en ese paisajismo naturalista que viene un poco a esto, a invitar a dialogar con el entorno y a tener la naturaleza muy presente, ¿no? Como tratar de buscar la memoria del lugar y hacer historia a partir de eso. Claro, se me vienen algunos casos así como a la cabeza, ¿no? Como muchas veces decir,
quiero tener un baobab en el patio de mi casa. Bueno, quizás no esté muy en sintonía con lo que vendría a ser, no sé si la región ecológica, ¿no? ¿No? Podríamos decir, del lugar. Eh, Me refiero como a introducir estas especies exóticas, forzar, ¿no? Como se viene un poco esta Ujú. palabra de forzar, digamos, algo que naturalmente quizás no está adaptado. eh, y también se me viene a la cabeza esto de especies invasoras, ¿no? También como estas especies exóticas que a veces se han introducido en algunos paisajes y que, claro, a veces terminan siendo como un problema. Entiendo Ujú. entonces como que va un poco por ahí lo que decís o no. Sí, total, va por ahí y buenísimo ahí que lo traigas un poco. Hay un autor que después, ahora al final de la charla, les comparto por ahí algunas cosas para quien tenga mayor interés de profundizar o que en esta búsqueda se despierten algunas cosas nuevas. Eh, pero hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Gilles Clement, que es un jardinero, paisajista, botánico francés, que él propone el concepto de jardín planetario. Lo que dice Ah, ahí es un poco esto de que el circular de las especies a nivel planeta ya es un poco utópico decir de que queremos espacios netamente autóctonos, ¿no? Como que no existe del todo eso, es imposible pensar en esta situación ya, porque hay especies muy naturalizadas. Lo que sí ajá, podemos pensar es a partir de esto, qué aporte le podemos dar nosotros a ese contexto y a ese entorno, conociendo botánicamente y agronómicamente a esas especies. Y lo que digo acá es, por ejemplo, si yo voy a pensar un espacio verde y quiero pensar en alguna especie exótica porque me gustó su color, porque tiene algo de memoria, porque mi abuela la cultivaba, porque la vi en tal casa o porque me trae determinados recuerdos que la quiero incluir en mi jardín. Bueno, ver ahí, porque tenemos un compromiso a la hora de crear estos espacios. No son cualquier espacio para mí los espacios verdes. Entonces, en la medida de lo posible, si voy a introducir una especie exótica, que ahora después si quieren podemos charlar un poquito más exótico y autóctono, qué pensar a partir de eso. Pero si yo quiero introducir una especie exótica, bueno, que en la primer medida que esa especie exótica no sea invasora, que no tenga un comportamiento al ecosistema de competencia que nule o que le compita muy agresivamente a especies autóctonas. ujú, Eh, Eso me parece como un punto de partida, que una cosa no quita la otra, pero sí, si vamos por alguna situación exótica que no aporte en sí al ecosistema natural, bueno, que no sea agresivo, que no sea invasor. No como, bueno, se puede pensar, quiero un cantero de rosas, bueno, sí, qué sé yo, la rosa no es autóctona de nuestro país, pero tampoco es una especie invasora. Entonces, ¿cómo puedo yo generar composiciones en esos ecosistemas que estamos formando sin tener algo negativo para el ecosistema? ah. Bueno, qué, qué bueno ese ejemplo que decís el de las rosas, porque me parece que creo que acá ya no sé si me pongo a filosofar un poco, pero digo, como vos decías recién, clasificar especies como autóctonas o exóticas, cuando por ejemplo la rosa, podríamos decir que no es autóctona de nuestro país, sin embargo, qué presente está, si se quiere, no sé si es nuestra cultura personalmente, pero si hablamos como argentinos, la rosa forma parte de nuestra cultura o no. Sí, total, total. Y es siempre como muy frecuente el pedido de yo quiero alguna rosa. Eh, sí, y está, quizá no sé si es tan presente en nuestras generaciones, pero sí en generaciones anteriores o por ahí, si traemos a la memoria de jardines nuevos, bueno, mi abuela cultivaba rosas, está siempre presente de alguna manera. Pero eso, siempre que traigamos una especie exótica que no sea invasora, porque pensemos que a la hora de proyectar, pensar jardines o espacios verdes, ya sea una terraza, sea un balcón,
estamos generando cierto ecosistema, cierto microclima, y entonces ahí que ese microclima no sea aislado de lo que nos puede rodear, ¿no? Como para mí siempre es, pensar jardines en sí es un acto político en el sentido de estamos urbanizados cada vez más, el cemento nos rodea aún más, entonces nada, pensar algo verde ya es revolucionario, poético y político, y es hermoso hacerlo. Eh, entonces, nada, eso, como bueno, veamos qué podemos darle de aporte al ecosistema, y si lo pensamos desde un lugar, desde incorporación de especies autóctonas, mucho mejor. La especie autóctona tiene un montón de beneficios, y te diría que si la especie que estamos pensando es autóctona del lugar, porque puede ser nativa y no ser autóctona, digamos, nativa de Argentina, yo puedo hablar del jacarandá, y acá no es autóctona. Entonces, como hablar de especies autóctonas es hablar de una especie situada, que crece y se desarrolló en esas condiciones climatológicas o agroclimáticas. Entonces, eso, la especie autóctona siempre trae beneficios. Primero que trae beneficios de menores requerimientos de cuidado y de mantenimiento, de requerimientos porque se desarrolló en ese lugar. Por lo tanto, las condiciones de suelo, de temperatura, de humedad, de luz, van a ir acordes al crecimiento y desarrollo de esa especie. Ya Y están después adaptadas, digamos. exacto. Estás a un paso adelante, si se quiere. Total, sí, lo estás, totalmente. Es súper válido eso, porque sí, no estamos forzando nada ni ¿No? tenemos que armar algo forzadamente para esas especies. Hasta se Sí, y pueden acá pensar. se me Sí, viene a la decime. cabeza también, mira, primero hago un paréntesis de esta frase que después te voy a pedir que me la pase escrita porque, bueno, en esto del momento, en esto que decís de el acto, si se quiere, como revolucionario, y estoy conectando incluso con las charlas anteriores Sí, que estuvimos hablando sobre producción hortícola y sobre producción de hongos comestibles, donde quizás en el mundo donde vivimos hoy, producir nuestros alimentos, aunque sea no para, hablábamos esto, por ahí es muy difícil llegar a autoabastecerse, ¿no es cierto? Pero digo, aunque sea producir un alimento que nosotros podamos consumir, qué acto también, si se quiere, revolucionario, ¿no? Pienso que va un poco en esa línea. sí, 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 total, va un poco en esa línea, pensando en de que eso, qué aporte uno puede hacer, y ya ganarle un poco al consumo industrial, a la vorágine que ¿Mm? el tiempo moderno nos lleva a detenernos. Para mí es esa, como poder detener el tiempo a través de un cultivo, del jardín, de una planta, de lo que sea. Para ¿Mm? mí es eso. Sí, A mí me vos genera sabés la que... pasión de pensar en las plantas como ¿Mm? o seres vivos, ¿no? Como acompañarnos en Ajá. esa. Vos sabés que una vuelta estuve leyendo trabajos científicos porque me pareció incluso interesante que está estudiado, cómo cambian un montón de, bueno, en este caso eran parámetros que le medían a las personas cuando estaban Sí. en contacto con espacios verdes. Así que la importancia incluso en la salud, donde a veces uno por ahí no lo puede palpar directamente, pero es esto que vos decís, viste, llegué de laburar y en vez de tirarme a mirar tele, tenía aunque sea mini espacio verde con las plantas como lo fui diseñando o armando como pude, es un montón. Sí, 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 total, lo es, lo es. Sí, sí, porque te conecta con otro tiempo para mí, entonces te abstrae y Ujú. eso está Ajá. espectacular. De hecho, eh, hay espacios de salud mental, espacios de centros de salas de salud, donde se propician los espacios de huerta o de jardinería, porque es una parte muy importante para complementar tratamientos de salud, digamos, como Claro, hay algo ahí que ofrece el mundo vegetal que sí. está súper interesante, Sí, 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 claro. tal cual, la conexión con la naturaleza, que a veces quienes estamos en ciudades, bueno, es más complicado, digamos, tener ese contacto. Bueno, creo que te llevé por un lado más filosófico, pero para retomar esto que vos decías de las plantas
si se quiere, autóctonas, ¿no? Naturalizadas Mm. al menos, eh, que ya estamos un paso adelante, digo, ya estamos, ya están adaptadas al entorno, a las características del suelo, al clima. Yo escuché mucho, no sé, en tu experiencia como paisajista, si te ha pasado, que también muchas personas buscan que el paisaje que puedan, si se quiere, bueno, no hablemos de diseñar, pero de alguna manera No, tener sí, está bien. en sus lugares, que requiera poco mantenimiento. No sé si a vos te ha pasado de escuchar, che, pero yo la verdad que no quiero estar 24/7 encima. Y me parece que esa demanda de la gente, que quizás te pueda llegar a contratar a vos como paisajista, va muy de la mano, me parece, con qué especies elegimos. Sí, sí, totalmente. Va de la mano y para mí es necesario que vaya de la mano en estos tiempos. Porque el pensar en jardines o especies de menor requerimiento es porque me va a llevar a jardines con un uso de los recursos mucho más eficiente y mucho más racional. Si yo voy a estar hablando de especies de menor mantenimiento, esas especies, o más acorde al entorno, esas especies van a utilizar el espacio adecuado, van a utilizar la cantidad de agua justa, entonces el recurso agua va a ser de un uso lo necesario, lo mínimo necesario, digamos, ¿no? Como hay un respeto y un compromiso que sí me parece necesario de generar espacios y jardines sustentables y sustentables en el tiempo, digamos, que esto que decís, de que lo que se busca, bueno, es un poquito por ahí con la búsqueda del tiempo. Yo no sé si se piensa, o sea, capaz que alguien te pide, haceme un jardín de menor requerimiento porque no quiero pasar tiempo en el jardín y cuidar la planta. Puede ser, puede ser. Eh, pero también podemos pensar en que alguien pide de menor requerimiento porque cree en que los espacios puedan ser más sustentables. Eh, Puede ser de un lado o del otro, y hasta mismo dentro de, hay propuestas, a mí me ha pasado de tener clientes con una búsqueda de un jardín súper clásico a partir de me gusta esta especie o nada, quisiera esto, y yo ir con una contrapropuesta y si está fundamentado y si se expresa desde un lugar de sumo respeto con la demanda del cliente, también ha sido aceptado, digamos. Así que, Claro. nada, eso es un desafío. Claro, yo lo asociaba a esto que hablamos, que quizás las especies exóticas o que quizás no están tan adaptadas van a demandar un mayor cuidado, digo, un mayor riego si no están tan adaptadas a menos lluvia. En ese sentido lo decía como que iba un poco de la mano, quienes quizás no quieren estar, no digo de cuidar su jardín en términos, si se quiere, llamémosle lo que uno espera, lo más normal, que sí, uno tiene que cuidar del jardín, pero bueno, no elegir por ahí especies que requieran una demanda elevada de cuidado, de que después se te terminó muriendo porque no pudiste cuidarla. Me parece que está un poco asociado a clave elegir las especies adaptadas. Me parece que lo que decís vos va en la sostenibilidad, en el tiempo. Sí, total. Pensar en por ahí en lo que se cuida solo, ¿no? Digamos, primero no existe un jardín sin jardineros o jardineras. Eh, Linda Nada, frase. siempre va a haber que acompañar un poco eso porque ya hay una intervención humana, antrópica, si se quiere. Entonces, como esos espacios ya están intervenidos. Entonces hay que acompañar algo de eso seguramente. Y además de que, bueno, el habitar esos espacios es pensar, bueno, ¿cómo quiero yo intervenir eso? Eh, y pensar que lo que incorpora, bueno, lo que incorpora uno que se cuide solo, que sea autóctono, que tenga que ver con el entorno. Eh, sí, va por ahí. Para mí es necesario. Y también de que pensar que el paisajismo como movimiento, hoy, ¿cuál es el paisajismo de hoy? Uno puede decir, obviamente, puede haber colegas que tengan una mirada mucho más clásica, alguien más moderno, alguien más contemporáneo, lo que haya, y de hecho existe,
pero sí me parece que va un poco con la época, siempre hay que tener lectura de la época. Y lo que yo hoy pienso como una propuesta de paisajismo, quizá en 10 años estoy proponiendo otra cosa, digamos. Y no Ajá, está mal lo que hice antes, ni estará bien lo que haré después, sino que tiene ujú, que ver con una época y de pensar o pensarnos dinámicos a eso, porque si bien ya un jardín es dinámico, la estética también lo es de alguna manera. Entonces, bueno, la época viene acá a romper, a revolucionar ciertas cosas. El paisajismo naturalista o naturista también viene a romper un poco la estética clásica del jardín, donde eh, uno piensa el otoño y el invierno ceneciendo y con las podas hechas, con los canteros perfectos. Bueno, quizá eso pensar en más cuál es el ciclo de la planta y no lo que yo quiero ver. El ciclo de la planta expresa un movimiento y una dinámica a lo largo del año que por ahí es empezar a amigarse con esos tonos otoñales e invernales. No solo es flores y verde el jardín, también es marrón y también es suelo, digamos. ujú, Entonces, como pensar un sistema, digamos, como claro. eso. Qué bueno esto que decís. También venimos hablando un montón desde el huertón, o al menos yo hablo. Espero que Sí, haya alguien del otro lado que escuche. Bueno, hablamos mucho de la sostenibilidad. Y qué loco porque siempre hablamos por ahí de la sostenibilidad o sustentabilidad, que hemos hablado de las diferencias, cuando hablamos de producción de alimentos, pero qué loco también poder hablarlo desde el paisajismo. Sin ir más lejos, no sé si habrás visto que hace muy poquito han renovado las plazas acá en La Plata. sí, Eh, por supuesto. bueno, y me parece que qué interesante, y la voy a tirar acá como para quienes estén escuchando, qué interesante como empezar a poner un ojo un poco más crítico, y por ejemplo, pusieron todo el pasto, ¿no? ¿Viste el que viene en los panes, que es Sí. la grama brasilera? Ujú. Eh, y si bien está adaptada, bueno, estamos hablando de una de las especies que, llamémosle, exóticas. Por cuestiones de rapidez, claramente han puesto eso, ¿no es cierto? Pero más allá de esto en particular y que se me vino a la cabeza, qué lindo como también invitar a quienes estén escuchando y que vayan empezar a prestar atención. ¿Qué pasa en estos paisajes o en estos diseños, por ejemplo, en la plaza o aquellos que han sido diseñados? ¿Qué especies hay? Eh, ¿Y qué es lo que pasa con esas especies que en algún punto, bueno, seleccionan y eligen para armar ese paisaje? Sí, total, total, total. Lo pienso también como siempre por ahí mirar como que qué está bien y qué está mal, no verlo desde ahí, ¿no? Como que no hay un bien y un mal en esto, qué sé yo, todo el mundo tiene una mirada y seguramente quien piensa esa plaza lo piensa en un bien común y en un espacio colectivo, digamos. Entonces para mí eso es súper respetuoso. Pero sí lo que he observado es como que hay mucho hincapié en la situación urbanística y arquitectónica. eh, y pensar en esto, ¿no? Como, bueno, estos espacios verdes son una nueva oportunidad para repensar el paisajismo de la ciudad, de Ujú, cómo La Plata en sí se diseñó desde un punto cero y paisajísticamente tiene un diseño que es precioso, donde hay corredores con arbóreas que suceden, una dinámica a lo largo del año preciosa. Bueno, el paisajismo natural trae como eso también, pensar en un cordón vegetal, digamos, en corredores verdes que se conecten unas plazas con otras a partir de secuencias vegetales. Me parece eso que ujú. podría estar muy interesante, de incorporar un paisajismo desde esa mirada, porque trae menores requerimientos, menores mantenimientos, eh, y que eso, quizás es como pensar en observar. Hay un paisajista que es burgueño, Gabriel Burgueños, que es docente de la Facultad de Agronomía de la UBA, que bueno, la UBA tiene la carrera de grado de Planificación y Diseño del Paisaje. Ujú. Gabriel es un referente y es un paisajista que colaboró y ha sido coordinador del proyecto de Costanera
que va desde la Casa Rosada, pasa por el CCK, Aeroparque, y eso es todo un corredor pensado desde un Ajá, paisajismo natural con incorporación de exóticas y de nativas, de las dos, ujú, pensando a la exótica como una especie no invasora, ¿no? Como, bueno, la claro. propuesta. Y está espectacular, como poder traer también eso, de qué está pasando en los alrededores, en algún entorno, eh, pero bueno, Ujú. eso. Me parece Bueno, que acá estoy leyendo a Eli que dice que en Plaza Italia también pusieron Carqueja, que es, bueno, al menos sí, recuerdo que es de América del Sur, entiendo que debe ser nativa sí, sí, de Argentina. Pero a su vez también me hiciste pensar en esto que decías acá en la ciudad de La Plata. Yo tengo dos caminos favoritos. Uno es la diagonal de los sí, jacarandáes. la Nada, 73, un espectáculo, y esto me va a dar pie, le cuento también a quienes se van sumando, que ya te voy a ir como robando algunos tips obvio, que nosotros podamos hacer en nuestras vamos a casas, charlar. pero esto también me da un poco de pie que mi otro, si se quiere, camino favorito es el de el museo y los jingos que ahora están en otoño color dorado, los jingos Sí, biloba, que ir a caminar por ahí realmente te genera una sensación. Y vos me parece que mencionabas mucho eso, eh, y lo voy a conectar un poco con Plaza Italia, lo que vos mencionabas, que es qué función va a cumplir para la persona que está queriendo tener, si se quiere, ese paisaje, y me lleva a decir, bueno, qué uso le quiere dar la persona, y qué sensaciones, de alguna manera. A ver, estoy intentando buscar algo que vos decías, mm, que es como contar una historia, contar un cuento que genere sensaciones, y claro que no puedo dejar de pensar en esos jingos, aunque no sean autóctonos, este, no, no, obvio. ese camino de jingos o de jacarandá florecido en primavera, verano, eh, generan sensaciones, ¿o no? Totalmente. Y pensar como también perderse en el jardín, ¿no? Como, bueno, no pasar por el jardín, sino que, bueno, acá me pierdo con un aroma, me pierdo con un color, me pierdo con una planta que me llame la atención su forma, su otoño, su primavera. Eso es pensar un ritmo y una dinámica en el jardín, eh, que a veces por cuestiones de resolución, bueno, acá tengo que resolver porque me piden un verde, pongo tal cosa y no lo pienso, que también es válido, qué sé yo, el otro día estábamos hablando con un amigo, colega, que está queriendo arrancar en esto y bueno, lo piensa desde un lugar más de parquización. Entonces, bueno, ahí no nos encontrábamos desde un lugar más filosófico, si se quiere, que decíamos hoy al inicio que también es válido, pero sí, para mí la clave está que en lo que generemos podamos perdernos en esos espacios. Perdernos en el sentido de poder contemplar cosas distintas que ofrezcan, digamos, los jardines. Sí, como que me vuelve a llevar a a esos caminos donde uno se pierde, en el sentido de que estás ahí, por lo menos en ese Sí, momento estás ahí y no estás en otro lado. sí, Y volviendo un poco a lo que charlábamos hoy, me parece que en estos tiempos estar ahí, aunque sea por un rato, y mentalmente no estar en otro lado, es un montón. Eh, Vos recién hablabas también de lo que es, corregime si lo digo mal o está bien dicho, de la funcionalidad, eh, porque muchas veces creo que por ahí nos olvidamos un poco quienes queremos y empezamos a pensar en tener un paisaje, un jardín o lo que fuese, eh, cómo lo queremos usar. ¿Solamente lo vamos a querer ver o vamos a querer un camino para poder recorrerlo, un banco para sentarnos a leer? ¿Qué total. pensás de eso de antes del, llamémosle, diseño, tener en mente qué uso le queremos dar al espacio? Sí, total, total. Es un buen punto de partida. Además de pensar el entorno, pensar el uso. Sí, totalmente. Y después de ese uso, ¿qué estética darle, ¿no? Como
para generar composiciones que respondan a todo eso. Pero Ujú. sí, siempre pasa que el jardín muta, ¿no? Como el jardín se transforma, no es algo acabado, eso es como por ahí el cliente viene a Está buscar, vivo, necesito, ¿cómo? está vivo. Total, total, es como, pero en esto como que por ahí el cliente quiere resolver y tener el verde, y que el verde tenga un final. Y no sucede, como ese es otro desafío que tenemos, de pensar, acercarles un poco de este contenido a la persona que quiere tener su jardín, digamos, que puede estar bastante distante o puede estar cercana. Eh, Ujú. como pensar que algo se transforma y se puede transformar también el uso. Yo por ahí puedo pensar de que, bueno, acá genero una circulación y acá un espacio, un vacío para contemplar, para descansar, o un fogón para una reunión, o un espacio de pérgola. Y después con el tiempo eso quizás se pueda transformar también, no quiere decir que tenga que ser así. Pero sí está bueno pensar el espacio como cómo lo quiero habitar, cómo soy yo socialmente, cómo me comporto culturalmente, qué me gusta, si me reúno con amigos, si Ujú. tengo hijos, hijas, si tengo, si son personas mayores y hay nietos, nietas. Bueno, pensar eso, bueno, necesito un espacio de juego, necesito un espacio de encuentro, un quincho, una pérgola para pasar momentos con amigos, un fogón. Eso sí está bueno poder pensarlo, de cómo vivo yo, va a ser un poco cómo voy a habitar ese jardín. Ujú. Excelente. Vos sabés que me quedaba pensando también algo que por ahí suele surgir, ¿no? Que es esto que vos decías como de quiero rosas por mi abuela, pasa mucho también, ¿no? En un caso que yo conozco era un banco abajo de un sauce. Entonces pienso también, sí, la función que le vamos a dar a ese espacio, tal cual, como decís vos, como acorde a nuestra dinámica social, eh, y todo eso, pero también cómo podemos hacerlo nuestro con estas historias. Me parece que eh, es un gran trabajo del lado, de tu lado, de paisajista, también como poder lograr que confluyan todas esas historias personales con lo Sí. autóctono, con lo sostenible, ¿no? Como un trabajo realmente complejo, ¿no? Total, sí, una narración, digamos, es como qué Ajá. narrativa puede tener mi paisaje. Eh, y no por ponerme teórico ni filosófico, sino que en la acción que vamos a llevar adelante estamos contando algo. Entonces uno puede ver cómo poder expresar a través de ese espacio o del jardín su modo de vida o su modo de ver la vida. Ah, Eh, sí, sí, total. Hay espacios para em, mí que van sucediendo según lo que queramos ir contando. ujú. Me Bueno, parece ahí eso está. estoy leyendo algunos A comentarios ver, donde, bueno, nos recuerdan que los Jacarandá en Diagonal 73, famosa Diagonal, sí, em, también, bueno, que es dinámico, tal cual, es lo que estamos diciendo, sí, que tiene vida, que es dinámico, que va cambiando, y Eli se acuerda del jardín de su vieja y lo recuerda siempre cambiando. Eh, Me parece que se me viene también acá un poco como a la mente que muchas veces es romper un poco quizás con una idea, no sé si más idealista que pueda tener una persona y que no deja de ser en el diálogo donde uno está trabajando con esa persona por su paisaje, no sé si decir como de educación, pero al menos sí un intercambio sí, donde uno pueda correr, decir, che, bueno, pero va a cambiar, digo, esto que estamos charlando. Muchas personas creo que llegan con esa idea y puede que después de este proceso complejo que estamos mencionando, con suerte, digamos, o sea, en lo mejor de los casos, pueda salir con otra idea de que no es estático. sí, total, total. Y además pensar en que,
Bueno, a mí me gusta pensar en que el jardín pueda tener peligrosidad, si se quiere también, que haya plantas, che, si tocas esta planta te podés irritar, si, guarda que esta planta tiene espinas, como también, ¿no? Como esa armonía puede tener un montón de acentos eh, Ajá, que pueden llamar la atención, que pueden generar memoria, que pueden generar recuerdos, historia. Eso es como, bueno, yo me acuerdo de un jardín que pasé, me senté, miré, eh, hasta pensar en esto, observar, a ver qué me está dando este espacio. ujú. Sí, 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 Bueno, total. qué lindo y qué inspirador. Para mí esos espacios son los más inspiradores para que nazcan nuevas ideas. Si hay gente que le gusta escribir o leer, me parece que Total. no hay mejor lugar que un espacio verde. Bueno, Sí, antes que se nos vaya terminando el tiempo, vamos a robarle una datita a Seba. Yo voy a tirar ahí como un par de cosas que tengo así como en la cabeza, eh, como para que vos nos vayas desasnando un poquito, que la gente por ahí se pueda quedar con algún tip. Si bien vamos a dejar bien claro que acá si queremos un paisaje sostenible y equilibrado, eh, en armonía con la naturaleza, sobre todo del lugar, tenemos que llamarlo a sí, Seba claro, de Patas. claro. Eso, punto número uno. Y punto número dos, si yo estoy en mi casa que tengo un balcón, una terraza, un patio quizás un poco pequeño, eh, y quiero empezar a darle forma un poco a lo que tengo, eh, podríamos hablar por un lado de colores, ¿no? También qué pensás vos, porque esto parecería que está bastante normado y no sé, uno cuando a veces lee algo de paisajismo aparece esto, lo de la paleta de colores, Sí, de los colores sí. complementarios, que el violeta con el amarillo, ¿no? ¿Qué opinás de eso? Y después te pregunto sobre otro tip que tengo por ahí. Sí, obvio. Esto que hablábamos como para pensar, si yo voy a establecer una intervención en algún espacio, pensar en esto primero el lugar, si es pequeño, si es grande, si es pequeño, qué dimensiones, si es rectangular, si es más ancho que largo o al revés, por supuesto, y a partir de que más o menos lo que me gusta, o hacer un recorrido por algún vivero, o buscar algunas imágenes referenciales, y en base a eso, establecer. Si tenemos un espacio pequeño, por ahí siempre lo más recomendable es pensar en qué fondo darle a ese espacio. Fondo me refiero a fondo y como la espalda que yo quiero para el paño que le quiero dar a todo el resto que me va a acompañar del jardín. Entonces, si yo tengo un espacio reducido, Ujú, angosto o pequeño, pensar en ciertas especies que le den verticalidad y me den alguna sensación de mayor apertura si hay algo que está cerrado. Si estoy en un ajá, espacio más amplio, quizá puedo jugar con algo más de cerramientos o algo que genere más cobijo, entonces yo siento esa situación de protección o de cobijo que me puede dar el jardín. Entonces, si hablamos de balcones, bueno, por ahí, o jardines más pequeños, buscar alguna verticalidad, que te lo puede dar algún objeto que sea no vegetal o buscarlo a través de un vegetal. Eso ujú. como primer punto para pensar, bueno, el sitio, ¿qué me está dando el sitio ahí como punto de partida? O sea, Eh, si yo tengo un, un patio de 3x3, tendría que pensar más que, no sé, en un arbusto, en algo que se me vaya más bien para arriba, por ejemplo, sí, sí, tal cual, idealmente, depende igual. como para que me dé una Depende, sensación ahí como de apertura. ya me pongo en una postura ya de trabajo, ya me cambio acá, puse una hoja, empiezo a Bueno, dibujar. pasarse de Pero sí, el área. no, un poco yo para mí, garabatear en una hoja es indispensable. Tengo las medidas, ver Ujú, ahí qué puede pasar, jugar un poco con eso, animarse. eh, ujú. y sí, si es un espacio reducido, no utilizar tanto volumen, una planta que nos dé un arbusto que nos ocupe tanto,
sino que Ujú. por ahí, bueno, puedo obtener un árbol que tiene un tronco despejado y me va a generar una copa arriba. Entonces abajo puedo jugar con otras cosas, pero ya Ajá, le doy una escala y un estrato. Pensar eso también está bueno. ajá. Los estratos en el jardín. Yo Lo una vez, herbáceo, ajá, sí, yo una vez escuché en esto de que decimos de la experiencia que tiene la persona cuando está en un espacio, que, claro, en lugares chicos por ahí es mejor entonces buscar algo para arriba, esto que vos decís, por ejemplo, un árbol con un tronco bastante limpio y que tenga la copa arriba, porque cuando uno entra al lugar, como que va a ser mirar para arriba y va a dar como sensación de apertura, mirar el cielo para arriba, vendría a ser un poco sí, engañar, no sé si engañar, pero llevar en esa experiencia a la persona hacia dónde va a ir la mirada, ¿o sí, no? sí, 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 por supuesto. De hecho, eso, por ejemplo, sucede que en un espacio reducido podemos jugar con eso, con alturas para que a vos la imagen y la sensación te dé mayor amplitud. Sí, se juega, por supuesto, con eso. Y hasta mismo en lugares un poco más amplios y que la visual principal tenga un remate paisajístico, como acá puede suceder, o como puede suceder en La Pampa, estar en una situación medio de campo, bueno, que el horizonte esté despejado y vos tengas un lindo paisaje de remate, acá puede ser la cordillera, puede ser el lago, puede ser el bosque, mismo podés pensar en esa estructura de árboles y arbustos que enmarquen la visual, que la limiten para que tus ojos se puedan escapar por ahí, en el buen sentido. Ajá. Sí. Y después esto Me que parece, decís perdón. de la, de la paleta de colores, Ah, está bueno tener la escala cromática o el círculo cromático, que lo pueden googlear, donde está un recorrido de colores y que está bueno pensar si yo voy a incorporar violetas o voy a incorporar amarillos, ¿qué pasa? Hay una, podemos pensar el círculo, la mitad y la otra mitad que se vayan oponiendo. Entonces vos tenés los colores más cálidos y los colores más fríos. ujú. Los violetas, los azules, los rojos, los naranjas, los amarillos. Entre unos y otros contrastan, si estamos en el mismo lugar, se complementan, digamos. Entonces yo puedo jugar con colores azules, violetas, que se complementen, o puedo jugar con un contraste, como dijiste recién, el violeta con el amarillo, con el naranja. Entonces Ajá, juego con contrastes, con acentos. Hasta bien. mismo pueden ser por momentos, que aparezca una flor que contrasta y después vuelve todo a ser armónico, ¿no? Ajá, Como eso se puede generar. tal cual. Estaba pensando en esto que decís, vos introdujiste algo que me parece que quizás no veníamos charlando tanto, que cuando hablamos de paisaje, claramente hablamos de centralmente de las plantas, son las protagonistas de todo esto, pero no siempre. A veces esa mirada puede ser que vaya, por ejemplo, a una fuente de agua o a algo o a algún objeto, Sí, pongámosle. sí, sí, exacto. Podemos pensar como ecosistema, digamos, como donde en ese ecosistema puede haber elementos. Puede ser el agua, puede ser la planta, puede ser un tronco muerto, Ujú, puede ser un objeto de metal que ajá, simile o simule alguna cosa. Sí, claro, una estatua, ajá, lo que sea. Lo que sí por ahí es pensar es cómo paisajísticamente llegar a ese objeto. Eh, ajá, o por una visual, o por un corredor vegetal que me lleve a mí me gusta usar plantas, digamos, pero sí, según la situación, puede haber elementos no vegetales que aporten paisajísticamente. Por supuesto, un banco puede ser generar ahí, como dijiste hoy, un sauce con un banco, ahí tenés un poema, digamos. Entonces, un eh, poema sí, también. sí, 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 Eh, total. Pienso también no en las fuentes, sino por ahí en los estanques también, ¿no? Eso en su momento, eh, bueno, al menos cuando hace ya unos años, no vamos a decir cuántos, cuando cursé paisajismo en la Facu, bueno, era un elemento que entraba ahí como en esto de, a ver, obviamente cuando uno está hablando de un cuerpo de agua, un río, una laguna, un lago,
pero me estoy refiriendo a hacer algo artificial, ¿no? Sí, sí, Donde sí. incluso hasta podemos poner peces. Ujú. ¿Cómo te llevas con ese elemento? O sea, ¿te No, gusta? bien, bien, me gusta, sí, el elemento agua aporta un montón, lo podés tener desde una pileta, piscina o desde un estanque, Ujú, sí. Eh, Siempre que me encuentro en una primera reunión con quien me esté convocando, es un tema que se desarrolla, a ver cómo piensan el elemento agua en el jardín, sí, está bueno incorporarlo. mira, Eh, a mí me gusta. pero, Y depende qué situaciones de terreno tengamos, qué situaciones de ajá, entorno. Está bueno, por ejemplo, acá el elemento agua puede ser suplido ya con una visual. Entonces yo ya tengo un remate de agua porque se ve el lago. Entonces ahí ya como puedo resolver el elemento agua de alguna manera. ujú, Y si la persona lo quiere traer, está bueno pensar en, bueno, algo del entorno puede ingresar, el elemento agua es preponderante en la zona, como ingreso de alguna manera simbólicamente eso. Pero ujú, sí, qué sí, bien. sí, es posible. Hay un recurso que últimamente ha tomado más carácter, que son las biopiscinas o las ecopiscinas, Ajá, que como punto principal es generar un ecosistema acuático de filtrado natural que no utiliza químicos para el mantenimiento del agua, y vos te sumergís en agua líquida, líquida, limpia, pero filtrada a través de las raíces, eh, ajá. que está muy bueno. Yo siempre lo propongo, pero bueno, es algo a incorporar desde un lugar más ecosistémico. Lo que estás diciendo es como reemplazar la piscina, pileta Sí, clásica por, o sea, un lugar donde sea apto como para bañarse, meterse. sí, sí, sí. Y además es súper estético, a mí me encanta, me parece fascinante. Bueno, se me viene a la cabeza Nicolás Cabré, no sé si viste lo que hizo A ver, en su patio. no vi. Bueno, no sé si lo podemos, si querés opinar, libertad para opinar. Él se hizo una playa Ah, con mirá arena, vos. él se hizo en su pileta como que le puso arena para que sea como que está tirado en la playa, en el patio de su casa, obviamente. Espectacular. Bueno, Bueno, eso es sí. buscar sensaciones en el jardín. Eh, que verá él, que como digamos, como el que la persona que se lo propone debe tener un fundamento a la hora de hacerlo, ¿no? Como hay algo en esa historia y memoria que a Nicolás le debe haber convocado, digamos, hay un Ujú, gusto sí, por eso. sí. Pero sí, Y a quién no, no nos da un efecto, si se quiere, de paz y relax, estar en la playa, sí, mirar, estar pisando la arena y mirar el mar. O sea, sí, sí, se- la sensación garantizada. Bueno, repasando ahí para que vayan tomando nota los que están acá escuchando, muy bien. los tips que le estamos tomando al paisajista, que igualmente no lo van a reemplazar, pero para ir No, quizás pero está buenísimo. ¿por qué no como ir haciendo algunos movimientos y ver qué pasa? Mirar nuestras plantas, o sea, mi idea es como que poder empezar a ver nuestras plantas, llamémosle balcón, terraza, lo que fuese, con una mirada diferente. Por eso menciono esto de paleta de colores para tener en cuenta que la podemos googlear. Eh, Volúmenes, si miramos para arriba, hacia dónde se nos va la mirada, y te quería sumar una tercera de cómo podemos pensar el tema de las líneas. Yo he leído bastante en lo que es paisajismo el tema de las líneas. Si son líneas curvas, si buscamos líneas rectas, qué sensaciones y efectos dan, nada. Súper. ¿Qué nos puedes Sí, aportar de las líneas? espectacular. Eso como tips para tener en cuenta todo esto que nombraste, el lugar también, como qué especie le voy a incorporar, como para pensar algo que esté adaptado, que crezca, darle un Ujú, buen sustrato, hacer que todo lo que yo genere en el suelo le genere una protección al suelo y que a la hora de regar o de llover no me lave. Entonces, nada, generar protecciones, cosas para tener en cuenta. Si acá hacemos trasplantes, hacerle un colchoncito de compost o de abono a esa planta nueva, como darle unos mimos a eso sí, obvio. Y después esto que traes, está buenísimo, es qué líneas
darle al jardín. Las líneas pueden ser rectas, pueden ser líneas curvas o pueden ser situaciones geométricas que responden un poco a la estética y al movimiento paisajístico. Las líneas rectas siempre han estado asociadas a jardines más clásicos, al jardín francés. Si pensás en el jardín de Versalles, bueno, tenemos líneas bastante rectas y es lo clásico del paisajismo, digamos. Y este último movimiento que te compartía, el jardín inglés, el paisajismo inglés y el paisajismo naturalista, trae un poco el romper estas líneas rectas y empezar a generar en esos contornos algo curvo. Lo curvo que no, lo que nos va a traer estéticamente a la visual es algo más suelto, algo más relajado, no tan rígido. La línea recta nos trae rigidez, ¿no? Como es algo recto, Ujú. cuadrado, que en algún espacio se puede utilizar. No quiere decir que por más que el movimiento paisajístico no lo incorpore, no quiere decir que alguien no lo utilice. Ujú. Pero sí saber que la línea recta rigidiza y la línea curva suelta. Y a esas líneas curvas, en las composiciones vegetales, por ahí acompañarlas con plantas vivaces o herbáceas o gramíneas, que son como los pastos, que también generan una soltura y le dan un movimiento que Ujú. si hay rigidez, bueno, la rompe un poco. Como para tener en cuenta eso está Excelente. bueno. Bueno, excelente. Los tips que le hemos robado al paisajista eh, para que tomen nota. Seba, vamos llegando ya a la hora. No sé a vos, a mí se me pasó volando. Volando, Tommy. Eh, para ir cerrando, nada. Primero, claramente que agradecerte por todo lo que nos compartiste y por todo lo que nos vas a compartir, porque te voy a comprometer, si se puede, a que nos pases un poco de esta data que estuvimos charlando. No sé, ¿viste algún PDF como para quien quiere empezar a leer algo más? ¿Alguna página interesante? Sí, ¿Algún obvio. autor interesante que ya fuiste mencionando? Así que después de acá, si querés, nos ponemos en contacto para que me vaya pasando la data y vamos compartiendo. Sí. Eh, y también vos me deslizaste algo ahí que estabas en un proyecto no sé si nos querés contar un poquito o si te lo vas a Sí, guardar para hacer el lanzamiento. no, no. Además que estoy laburando, también laburo, justo estábamos charlando el otro día que también laburo a distancia y ahora estoy con un proyecto en Pilar, así que también estoy Ajá, laburando ahí un poco con ecosistema de provincia bonaerense. Eh, excelente, Hermoso. excelente. Pero sí, no, contarles que hay un montón de cursos para que tengan en cuenta si se quieren como meter un poquito en esta. Eh, Hay unos colegas agrónomos de Mendoza que yo los recomiendo porque está re lindo lo que proponen, que son Paisajismo Paradiso, que ellos tienen una escuela virtual. Son cursos básicos que a quienes no tengan una profundidad botánica, bueno, les puede servir un montón, como tienen bastante cuestiones más que te lleva al tip, digamos, Excelente. eh, que también es súper válido. Después, yo recomiendo lecturas. Para mí, poder leer está buenísimo porque te lleva ahí a armar un poco la idea de uno a partir de lo que distintos autores pueden estar proponiendo. La UBA, como les decía, la Facultad de Agronomía tiene carreras de grado, de posgrado y cursos. La Universidad de La Plata tiene maestrías y también cursos de paisajismo. La Facultad de Bellas Artes en La Plata tiene el curso de jardinería y hasta creo que tiene, no sé si ahora estará abierto, el nivel 1 de diseño de paisajes, como Ah, para genial. que sepan que también hay espacios públicos y gratuitos que ofrecen un montón de formación que están buenísimas. Eh, que conozcan a Freddy Benassi, un paisajista de La Plata, que ha sido mi gran mentor. Eh, que conozcan a Gabriel Burgueños, un docente de la UBA, paisajista, que a mí me ha convocado y me ha transformado la cabeza.
esto que les decía de transformar el paisaje a partir de la época me parece necesario. Así que, bueno, nada, eso. Y después otros que les nombraba, Piet Oudolf es un paisajista holandés que es el padre del paisajismo naturalista y es contemporáneo. Así que nada, estamos Excelente. viviendo un cambio en la época del paisaje que está bueno que podamos conocer a estos paisajistas. Bueno, y por todo lo que venimos charlando, que ha asociado también al arte y a lo personal que está todo esto, y que nada, si se quiere, está mal, sí tener estos recaudos de que decíamos de las especies exóticas, Sí, etcétera, tener un respeto, ¿no? Con el entorno, porque no deja de ser una intervención, pero que cada uno que le interese el tema del paisajismo y le pique este bichito y quiero leer más y quiero ver si hay un curso o algo, que va a ser un camino de descubrimiento si a mí me gusta, si yo soy más de la línea recta o de la línea curva, si yo soy más total. del colores o de los verdes, ¿no? Como que al fin y al cabo no deja de ser un camino propio personal y que a su vez es lo que termina también diferenciándonos, en este caso, de paisajista en paisajista, sus diferencias, ¿o no? Sí, 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 total. Es ver ahí lo que a cada uno, a cada una lo convoque. Sí, sí, totalmente. Y como decíamos hoy, que no está bien ni que está mal, son miradas distintas de algo, ¿no? Como, Ujú. y que está hermoso, siempre, siempre aporta, digamos. Así que, nada, eso, como Excelente. Bueno, yo te que se daba pie metan sin miedo. para ver si Paina se venía con algo ahí de formación. Ah, Vamos a sí, estar perdón, todos perdón, que atentos. yo porque me Eh, voy por cualquier rama. Pero sí, en agosto, septiembre va a haber un curso que va a haber unos 6 encuentros, que es de un poco de jardinería y paisajismo. excelente. Bueno, te digo que probablemente me anote, ¿eh? Bueno, Probablemente dale. me anote. Eh, Así que todos atentos, todos atentos. Excelente, bueno, este dato de que Seba está en Villa Langostura, pero trabaja en todo el país, bueno, no sé, en el mundo, podríamos decir. Virtualmente no hay límites, así que para quienes estén pensando también, bueno, ahí tienen a Sí, obvio. paina.paisajes, se No hay pueden. límites, esto para mí es importante, no hay límites, la virtualidad nos trae como una herramienta súper interesante, pero está bueno conocer el lugar. Yo no es que laburo, por ejemplo, en Salta, no sé, no conozco Salta, entonces hay espacios en que yo le Ajá. tengo un respeto. O si laburo un espacio que no conozco, que nunca lo recorrí, convoco a algún profesional o a algún colega que me acompañe en esa visión de sitio, digamos, que me parece importante. O aunque sea una visita que esté contemplada al lugar, está bueno. Por eso me animo siempre a paisajes bonaerenses, porque lo tengo desde ahí, que es de donde me crié, pero nada, sí, Bueno. tengamos ese respeto. Bueno, Seba, excelente, gracias nuevamente. Un lujo esta charla. La verdad que me parece que salió hermosa. Va a quedar grabada acá en el Instagram para quienes no se pudieron sumar cuando quieran verla. Buenísimo. Así que bueno, Seba, nada, mil gracias. Llegamos al final y nada más que agradecerte. No, agradecer yo, Tommy, por haberme convocado, agradecerte por generar estos espacios, que me parece hermoso lo que estás haciendo, eh, y nada, que siga creciendo todo esto que estás proponiendo, porque está muy lindo y que el agro conecta, que conecte, es esa. Me parece hermoso, así que nada, gracias. Y Exactamente. gracias ahí a todos los que participaron hoy y que ojalá esto sea un punto de partida que nos llame a la acción, ¿no? Como, bueno, empezar a hacer a partir de algo, o que escuché, o que vi, de esto, de siempre nutrirnos. Excelente. Bueno, miércoles que viene nos queda la última charla de la primera Bien. edición, pongámosle, primera edición Primera de Agroconecta, que fueron edición. 4 miércoles de junio. Seguramente se va a venir la segunda edición. Pero bueno, miércoles que viene, 25 de junio, nos queda la última.